Bien, buenas noches, doctor Ernesto Gutiérrez Otiniano. Mi nombre es Felipe Villanueva Requejo. Bien, con respecto, voy a exponer el producto académico número 3, doctor. Con respecto al producto académico número 3, sobre las diferencias entre resarcimiento por daños y la indemnización cuya fuente sea la obligación legal. Debo manifestar que el Código Civil, dentro de su articulado, considera en forma general el término indemnización, pero mediante la casación 4664-2010 en Puno, en el pleno casatorio civil, el tercer pleno casatorio civil, con fecha 18 de marzo del 2011, pues manifiesta o señala que existe una separación de hecho y de divorcio, pero que no se trata de indemnizar al cónyuge cuando se le entrega un dinero por alimentos. Según el Pleno, es un término no apropiado, pues manifiesta que no se trata de resarcir daños, sino que estamos ante un conflicto de restablecer el equilibrio económico ante una ruptura matrimonial, suponiendo que una de las partes exija resarcimiento, pues esta parte va a tener que demostrar los elementos de la responsabilidad civil. Pienso yo que va a ser un poco difícil hacer eso, mientras si se trata de solo indemnización, no es necesario imputar la responsabilidad civil por algún incumplimiento hacia el cónyuge perjudicado. Nuestro marco legal, dentro de su consenso doctrinario y jurisprudencial, no permite la aplicación correcta de ambas fundaciones jurídicas. Esto es cuando se presenta algún caso. Con respecto a la pregunta, las diferencias entre divorcio remedio y divorcio sanción, doctor, nuestro Código Civil pues anda buscando con una lupa al cónyuge culpable de la ruptura matrimonial. No comprende que el divorcio es una situación natural de la vida, es una situación humana, aunque se reconoce que es una situación terrible para los cónyuges, y sobre todo cuando existen hijos de por medio, hijos menores de por medio. Cuando una persona se casa por primera vez, lógicamente, son jóvenes, se dicen, estaremos juntos por siempre hasta que seamos pasita. Pero al correr el tiempo, por diferencias X de la vida, deciden separarse o uno de ellos propone al otro el divorcio, porque ya no se siente cómodo con la otra persona, se quiere separar. Pero ¿qué pasa con el sistema legal? Que yo pienso que no debe cerrar los ojos aduciendo en supuestos criterios morales, religiosos y o sociales, que no permiten el divorcio, porque el Estado requiere mantener a la familia unida, junta. Pero como estudiante de Derecho, se acepta, pero como opinión personal no la comparto, porque si dos personas ya no hay química, no quieren estar juntos, no pueden vivir juntos, o una quiere y la otra no quiere, entonces no hay obligación de tenerlos juntos. Ellos van a vivir una vida de martirio. Es preferible, mejor, que se separen y que cumplan sus responsabilidades como padres si que hubiere algunos hijos menores. Con respecto al divorcio sanción, su mismo nombre lo dice. Es una sanción o castigo que recibe el cónyuge que ha incurrido en una de las causales que se señalan en los artículos 335, 340, 343, 350, 351, 52 y 54 del Código Civil del año 1984, donde las causales son el que más incurre es el adulterio. Luego sigue
el atentado contra la vida del cónyuge, la injuria grave que le hace a su cónyuge. También está cuando abandona el hogar por más de 2 años, también es una causal de divorcio. O de 4 años cuando existen hijos menores. Esas son las causales, y hay otras causales más, como por ejemplo está la conducta deshonrosa o el uso de drogas en forma habitual. ¿Quién puede convivir con una persona drogadicta o una persona que es deshonrosa, que prácticamente que deja mal a la familia, a la mujer o al hombre, ¿no? Dependiendo. Bien, con respecto al divorcio remedio, este divorcio es diferente. Este es un tipo de divorcio consensuado, donde ambos cónyuges a través de un acuerdo deciden divorciarse. Concluyen su unión matrimonial. Este divorcio remedio ocurre cuando la vida conyugal se ha puesto difícil, pero sin existir ninguna falta. No requiere una falta para que ese divorcio se dé, como por ejemplo la enfermedad mental o por una separación prolongada en el tiempo. La diferencia está, y es claro, que el divorcio sanción requiere de una causal que impida la convivencia de ambos. Y en cambio, en el divorcio remedio, no se requiere de una causal dañosa, sino que es motivado por una situación donde no interesa la causa ni los responsables del conflicto. El remedio de divorcio se da porque es irremediable. La convivencia, por ejemplo, tenemos si uno de los cónyuges coge una enfermedad mental irreversible, pues la otra parte, el otro cónyuge, requiere rehacer su vida, porque es irremediable lo que tiene su pareja, que ya pues no tiene facultad mental. A la pregunta, doctor, con respecto a las diferencias entre las transacciones reguladas en el Código Procesal Civil y las transacciones reguladas en el Código Civil, la transacción que se encuentra regulada en el Código Procesal Civil se entiende que es un mecanismo extrajudicial que entre dos partes, un conflicto, llegan a acuerdos para poner fin a un proceso litigioso. Esto sería un mecanismo de resolución de conflictos que no genera cosa juzgada. Ese es en el Código Procesal Civil, porque puede ser impugnado. En realidad la cosa juzgada recae sobre la resolución que homologa la transacción, mas no sobre la propia transacción, es decir, sobre su contenido de esa resolución. En cambio, la transacción regulada en el Código Civil trata de concesiones recíprocas por ambas partes que deciden de mutuo acuerdo resolver un asunto dudoso, litigioso. Con este modelo de transacción se busca evitar los litigios, no estar en el Poder Judicial y estar ahí gastando dinero con el abogado y el tiempo y todo ello. Para eso sirven estas transacciones. Lo del Código Civil, pues es cosa juzgada que no se puede impugnar. Con estas transacciones o concesiones recíprocas se puede crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas que han sido objeto de controversia entre las partes. Tiene carácter de valor, cosa juzgada, como ya lo dije. A la pregunta, doctor, entre la tesis de la ineficacia y la tesis de la nulidad, ¿cuál debería acoger el octavo pleno casatorio civil? El octavo pleno casatorio civil se debería acoger a la tesis de ineficacia. ¿Y por qué? Porque esta representa más remedios contractuales para el comprador que la otra tesis de nulidad. Este es mi punto de vista, por eso, pero esto no quiere decir que la ineficacia sea preferible o superior a la nulidad, no. Este pleno trata de que si uno de los cónyuges puede disponer de un bien inmueble,
sin consultar o pedir permiso al otro cónyuge para celebrar un contrato de compra-venta. Esto se regula en el Código Civil, en el artículo 315, que señala que cualquiera de los cónyuges puede celebrar un contrato siempre y cuando posea un poder de representación otorgado legítimamente por el otro cónyuge. Pero sin embargo, cabe la posibilidad que uno de los cónyuges puede fraudulentamente gravar los bienes de la sociedad conyugal utilizando un poder falso, o como también se puede pasar como único propietario de los bienes. Ante estos dos casos estamos frente a un caso de falta de manifestación a la voluntad o de falta de representación. Tenemos un ejemplo, doctor. Pepe y Rosa son esposos y después de 20 años dentro del matrimonio, pues compran, obtienen 2 inmuebles, pero Pepe el vivo, desea vender un inmueble a escondidas, a espaldas de Rosa. Pues para ello hace un poder falso, ¿no? O también podría pasarse como el único propietario, ¿no? Y se lo vende a Julio, que viene a ser su vecino al costado. Pues en este caso, doctor, la compraventa que hizo Julio, para este caso, es simple vista de nulidad. A vista y es nulidad. Se tiene que aplicar la tesis de nulidad y no habría otro remedio de que Pepe tenga que devolver la contraprestación y asuma su responsabilidad ante la ley, como por ejemplo el resarcimiento de interés negativo. Pero si se aplica la tesis de ineficacia, esto sería que se puede optar por otros remedios como la falta de uno de sus elementos esenciales o constitutivos, tanto como existencia como su validez. A la última pregunta, doctor, que dice: ¿considera acertado que el quinto pleno casatorio civil para el caso de las asociaciones haya dispuesto reconducir toda causal de nulidad o anulabilidad del acto jurídico a la figura de impugnación de acuerdos asociativos? En el artículo 222 del Código Civil señala que la nulidad es un pedido expreso de parte y no puede ser alegada por otras personas cuyo beneficio lo establece la propia ley. Esto es con respecto a la nulidad. Con respecto a la anulabilidad, no puede ser alegada por una persona extraña al negocio jurídico. Tampoco puede ser declarada de oficio, porque esto solo importa a la parte perjudicada e interesada. Respecto al quinto pleno casatorio civil, considero acertado que haya dispuesto a reconducir a toda causal de nulidad o anulabilidad del acto jurídico a la figura de impugnación de acuerdos asociativos. Estoy de acuerdo con ello. Por ejemplo, de impugnar un contrato. Tenemos tres ejemplos tengo, doctor, con respecto, pues se puede impugnar un contrato donde la firma de un fallecido está en un contrato y la firma es con fecha cierta después del fallecimiento. Ese contrato se puede impugnar. Otro ejemplo es de que existe una firma en un contrato de una persona inexistente, también se puede impugnar. U otro, que en un contrato solo esté una firma de las partes y la otra no está. Bueno, doctor, esto es mi posición del producto número 3. Gracias por su atención, doctor Ernesto Gutiérrez. Un saludo. Hasta luego.